Teniendo estas fórmulas, vamos ahora a hacer algunas aplicaciones. Uno de los casos más típicos es determinar el centro de masa de triángulos o de cuadriláteros. Voy a hacer de un triángulo para que se vea más didáctica la exposición, pero ya verán que de allí mismo termina siendo fácil la extensión para un cuadrilátero. Y luego haremos con otro tipo de función. A ver. Todo triángulo yo lo puedo acostar sobre un eje, cualquiera que sea el triángulo, va a tener necesariamente un vértice que le puedo hacer calzar en el origen, y uno de los lados le puedo hacer recostar sobre el eje X. El otro lado quedará donde quiera, abajo, arriba. Voy a suponer que le ubico aquí. La pregunta sería, ¿cuánto vale el centro de masa de este triángulo? ¿Cómo puedo hacer para determinar una fórmula para el centro de masa de este triángulo? Voy a suponer que está aquí. Partiendo desde el punto de vista del cálculo integral, con estos conceptos. Yo sé que este centro de masa va a estar en X medio y Y medio. Y podría ponerme a hacer el ejercicio de las particiones. Pero las particiones ya hicimos y ya establecimos valores medios. Entonces tal vez me convenga pensar cómo hago el planteamiento, sabiendo que estos puntos pueden ser generales. Por ejemplo, este origen, para cualquier caso, será 0, 0. Este, para cualquier caso, tendrá una longitud aquí, que lo voy a denominar A, y la altura será 0. Mientras que este punto será cualquier punto impar ordenado, B, C, por ejemplo. Podría ser X1, Y1, X2, Y2, pero va a dar lo mismo, ¿no? Aquí lo importante va a ser la proyección que yo puedo hacer sobre este eje para dividir el problema en vista de que no es una sola función. Si ustedes se fijan acá, todo está planteado para este supuesto, ¿no? Es decir, esta es la lámina, esto es A y esto es B. Este supuesto está bien y me lleva a estas fórmulas, pero eso no quiere decir que siempre se va a dar esta situación. Entonces, si yo ya hice las particiones para llegar de aquí a acá, ahora tengo que hacer las adaptaciones que se requieran para de aquí hacer la aplicación de esto. En otras palabras, lo que termina interesando es el concepto de que el valor medio para la X es el momento con respecto a Y sobre la masa. Partiendo de ese concepto, fíjense que el momento con respecto a Y se refiere al momento con respecto al eje Y. Es decir, la medida de la distancia con respecto al eje Y va a darme ese momento. La medida de la distancia desde aquí hasta acá va a ser justamente, ¿no es cierto?, el X medio. La longitud de aquí a acá es X medio, no Y medio. Por eso es que cambia el literal, ¿no? Si ustedes fijan, está cambiado. X medio es el momento con Y, mientras que Y medio es el momento con X. Es porque es con respecto al eje. La distancia de aquí a acá es X medio. Mientras que con respecto al X, la distancia con respecto al eje X termina siendo esta pequeña altura, es decir, Y medio. Ahora, una vez que yo tengo este concepto, veo que hay debajo de las funciones, ¿no?, hay dos áreas. Debajo de esta función hay esta área, mientras que debajo de esta función hay esta área. Entonces, ¿cómo puedo concluir? ¿A qué sería igual el momento, el punto medio en la X si tengo dos funciones? Lo que tendría que concluir es que la forma de cubrir estas dos funciones es sumando las dos funciones, evidentemente. Entonces, subo aquí y luego para poder bajar tengo que sumar esta función. Eso resolvería
este momento. Y para Y, ¿qué haría? Para Y, como tengo la distancia de X hasta el Y medio, ¿no?, que estaría cubierto a sí mismo por dos funciones, aunque caiga aquí el punto, eso no quiere decir que no involucre todo, porque la masa que hay en este triángulo afecta a la masa total. Entonces la conclusión sería la misma, tendría que hacer el mismo procedimiento para Y medio debajo de las dos funciones. ¿Y cómo? Sumando. Una vez que esté, vamos a hacer otros supuestos en los que en lugar de sumar habría que restar. Pero ahorita, hagámosle así, que está sencillo, para no confundirnos. Y luego vemos cuándo podría ser una situación en la que tendríamos ya no que sumar, sino restar. A ver, hagamos lo que ya sabemos. Puede ser la más fácil. Lo más fácil es de la masa. ¿Por qué? Porque la masa no es más que la densidad por el área. Y como la densidad es constante, si ustedes sacan ya directamente densidad de área, lo que tienen que poner aquí dentro es el área que está bajo esta recta más el área que está bajo esta recta, y esto ya hemos hecho algunas veces. Es decir, si esta función de aquí es f de x, y esta función de aquí es g de x, la integral desde 0 hasta b, ¿no es cierto?, de el área bajo esta recta, que sería f de x, ya me daría esta área, más, aquí voy a poner así, y la densidad es para ambas. Ya vimos que da lo mismo ayer el centro de masa que el centro, más la integral desde B hasta A, ¿no es cierto?, desde B hasta A, de esta función, que sería la g de x. Eso me resolvería la masa de la lámina. Entonces, partiendo de esto, ya es un poco más fácil poner el momento. Asimismo, voy a sacar la densidad de área. Es una constante y voy a poner dentro qué es lo que quedaría. Según esto, ustedes se fijan, queriendo sacar la masa de Y, el centro de masa está donde está X media, la distancia de aquí. Entonces, eso hace que la variable sea la X. Y si la variable es la X, ¿no?, la integral, en el primer caso, iría desde 0 hasta B de la variable que está corriendo de aquí a acá, que es la X, por la función que está debajo, que es la f de x, ¿no es cierto?, más lo que ocurre en esta. Pero acá sigue corriendo la X. Pero la integral ya va desde B hasta A de lo que está debajo de la g de x por la variable que es la x. X por g de x. Listo. Esa sería la x media. Ustedes van a decir, pero ¿y cuánto vale f y cuánto vale g? Eso sería lo más simple de hacer. Lo complicado es esto. Porque todas las particiones y todas las conclusiones que se sacaron para este caso, luego hay que extenderlas para cada situación. Las particiones, recuérdense, ¿no? Yo les dije, el que sabe hacer las particiones, sabe hacer todo. ¿Por qué? Porque la partición les llevó a establecer la fórmula. Y ahora estas fórmulas ya se van extendiendo para los casos. La clave está aquí, entonces. Claro que esto hay que practicar. La Y media. M sub X sobre masa. Hacemos lo mismo. Hacemos primero la masa y luego vemos cuál sería el momento. La masa de
de arriba no puede ser distinta a la que voy a hacer abajo, porque es la misma figura. Entonces, al hacer la masa primerito es estratégico porque tienen ya las dos para los dos casos. Y luego ya se fijan en esta para hacer la de arriba. Pues ahora, pensando en esta y pensando que el eje es el X, o el momento va a ser con respecto al eje X, esta altura ya es con Y. Y la altura Y va a ser aquí con una f de X, específicamente habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Si es que este es la f de X. Este punto medio va a ser la f de psi sub i sobre 2, por eso sale el 1 medio. Entonces, el 1 medio es para todo, por lo tanto va a ser 1 medio de densidad de área que multiplica. Ahora sí puedo poner ya solamente los f's de psi sub i acá y los g de psi sub i acá. Y ya en la integral sería, ¿no es cierto? Para hacer esta, lo que está debajo de la f de x sería la integral de 0 a b por la f de x, que según esto, como ya saqué el 1 medio, la f de x se tiene que multiplicar por el punto medio, que vuelve a ser una f de x sobre 2, como ya saqué el 1 medio, sería f de x por f de x, f de x al cuadrado de x, más la integral. Ahora sería g de x. Los puntos medios para la y van quedando en 1 medio de g de psi sub i. G de psi sub i, que se termina siendo g de x por la función g de x, hace que sea 1 medio de g de x, pero como ya está el 1 medio fuera, sería integral desde b hasta a de g de x al cuadrado. Por lo tanto, el único problema que quedaría por resolver es cuánto vale f de x y g de x para sustituir aquí y resolver. ¿Cómo puedo hallar f de x? Según esto, f de x sería aplicando la regla de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, suponiendo que este es del punto 1 y este es del punto 2, sería c, ¿no es cierto?, menos 0 sobre b menos 0 igual. Ahora sería y menos cualquiera de estos, ¿no? Cualquier xy. Sería y menos 0 sobre x menos 0. Es decir, y es igual a c sobre b multiplicado por x. F de x ha sido entonces, tendría que sustituir en todas las que hay f, tendría que sustituir c sobre bx. Ahora, asimismo, si es que supongo que este es el punto 1 y este es el punto 2, para g de x, sería c menos 0 sobre b menos a, igual a y menos 0 sobre x menos a. Estoy cogiendo cualquier xy de aquí. Y menos a. Vaya, perdón, x menos a. Por lo tanto, y va a ser igual a c sobre b menos a, que multiplica a x. Esa sería la g de x. G de x, c sobre b menos a, x menos a. Al sustituir esta y esta aquí, el problema para x media y y media se resolvería. Ahora, ¿de qué es laborioso? Es laborioso. Hay que sustituir, hacer, sacar. Pero esto es el planteamiento. De esto depende que esté bien o que esté mal. Si bien es cierto, ahorita sí vamos a necesitar llegar al final. El día viernes no les pude enviar la tarea, ustedes recordarán, ¿no?
pero hoy día tenemos que compensar. Vamos a terminar ya en estas 2 semanas y para poderlo hacer necesitamos que ustedes puedan efectivamente hacer, ¿no? Así que este de aquí sería el primer ejercicio de la tarea. Si por algún motivo no han tomado nota de todo esto, que yo sí espero que estén con papel y lápiz y comprendiendo, ¿no? En todo caso, como van a tener la grabación, pueden ver, y además, como ya saben que les mando las fotos, ¿no? Hoy día las tareas les iría mandando así. Esta sí es factible de llegar, pues, las integrales a las últimas consecuencias, es decir, a saber cuál sería la fórmula, porque lo que estaría encontrando es cuál es la fórmula para poder hallar el centroide de cualquier triángulo. Asimismo, podría pensar, ¿cuál sería la fórmula para hallar el centroide de cualquier cuadrilátero? Y luego empezamos a pensar desde el punto de vista geométrico los centroides para cualquier figura. Esto como una primera aplicación. Voy a ir haciendo, voy a ir numerando esto. Esta que sea la hoja 1. Si no estoy mal, esta clase, como es para ver varios temas, si no estoy mal es la 16. No sé si alguien me confirma. Los lunes son lunes 16 virtual. A ver, chicos. Esta va a ser la hoja 2. Fíjense la siguiente situación. Lo que se puede resolver por integración, hasta el momento lo resolvemos. Lo que no se puede resolver se deja planteado, porque en el siguiente tema son técnicas de integración para poder resolver casi cualquier función, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, en las técnicas hay un último tema que dice integración por tablas y software. Entonces, allí vamos a ver que hay ciertas fórmulas que, una vez que ya se resuelven, ya quedan establecidas y no tienen que estar resolviendo cada vez la integral, sino que ya saben cuál es la forma y aplican esa forma y luego esa fórmula. Y una vez que tienen eso claro, ya es fácil pasarse el software y pedir que ciertas cosas me dé haciendo el software. Por ejemplo, yo sí aspiro que ustedes puedan hacer esto en la tarea. Pero aspiro que ustedes puedan hacer esto en la tarea para que sepan cómo el planteamiento lleva a una solución. Pero luego de eso, ustedes verán que es necesario ya que el software nos ayude a este tipo de cosas, porque si se puede hacer cosas repetitivas en las máquinas, para eso sí que sirven las máquinas, para hacer aquello que es repetitivo. Lo grave con las máquinas es cuando nos va haciendo todo y nosotros no comprendemos cómo lo hizo. Pero si ya sabemos eso, pues estaría bien. Bueno, supongamos que tenemos la función f de x igual seno de x. Si tenemos la función f de x igual seno de x, yo sé que cuando x es 0, y es 0 cuando x es pi sobre 2, ¿no? Esta se va hasta 1 y luego baja hasta pi. ¿Dónde estaría el centro de masa de este pedacito de área? Estará en x medio y medio. Aunque yo ya sé que x medio va a caer justo en pi sobre 2 por la simetría del seno de x, ¿no? Esa situación más bien tendría que confirmarla. Porque si bien es cierto, yo sé cuánto valdría el x medio por la simetría, pero en cambio el y medio no tengo idea. Entonces, más bien, usar estos planteamientos para determinar que efectivamente así ocurre. Entonces, x medio sería la masa de esta lámina dividida, el divisor sería la masa de esta lámina y el numerador sería el momento con respecto al eje Y. Asimismo, ¿no? Sacan la densidad que es constante, porque la lámina se supone uniforme. Claro, si la lámina no sería uniforme, esta densidad dependería de x.
y el proceso sería un poco más complicado. Pero en general podemos considerar que las láminas son uniformes y del mismo material. Por lo tanto, la integral sería de la masa de este pedacito, que sería todo lo que queda debajo de la curva. Lo que queda debajo de la curva sería la integral de 0 a pi de la función, que sería el seno de x, multiplicado por dx. Esto ustedes ya saben cómo se hace. Lo que está faltando es el momento con respecto a y, de aquí hasta acá, que se obtiene haciendo que la variable sea la x. Si la variable es la x, la densidad quedaría fuera, y la integral sería la integral de 0 a pi de la variable que está corriendo, que sería x, por la función que está debajo, arriba, que sería seno de x. Todo esto por... Ese sería entonces el centro de masa para esta función seno, y para y sería la masa con respecto a x sobre n. Entonces, lo que haría es la misma masa, integral de 0 a pi, seno de x, y ahora con respecto a el eje x, el momento, ¿no es cierto?, se da para cuando la variable del centro de masa de y se da en la función dividida para 2. Entonces saco el 1/2, densidad de área, integral de. La función va a ser seno cuadrado de x, porque es la función elevada al cuadrado, multiplicado por dx. Y como el 1/2 ya está fuera, pues ya, y todo sería de... así como estamos planteando, como he visto que se hacen ciertas cosas injustificadas, cuidado, vayan a pensar que esto pueden significar con esto, cosas de ese tipo. Peor este cuadrado con esto. Una aclaración, en la prueba vi algunas cosas un poco que me preocuparon. Si ustedes tienen a más b sobre c más d, la única forma en la que pueden descomponer esto es a sobre c más d más b sobre c más d. Esto es lo único que está correcto. Pero vi cosas así, ¿no? De aquí vi que sacaron cosas así. Esto evidentemente está mal. También vi procedimientos así. Esto evidentemente está mal. Entonces, acá este tipo de simplificaciones no pueden hacerse. Tienen que hacerse las integrales. No porque está dentro del integral se simplifica. A ver, estos ejemplos de aquí. Ustedes van a... como este es parte de la tarea, este sí que tiene que hallarse el centro de masa, ¿no? En estos ejemplos de aquí, por ejemplo, esta se puede realizar y esta de aquí no se puede realizar, sin embargo, el resultado sería ¿cuál? El resultado termina siendo pi sobre 2. Entonces sí que pueden verificar esto, ¿no? Si ya tienen algún software, pues lo pueden ver. Y si no, lo posponemos para, en las técnicas, empezar a determinarlo o aplicar técnicas para resolver estas que no son difíciles. Estamos ya muy cercanos. Como les decía, la clase de hoy es para ver un tema que se denomina el trabajo. Asimismo, vemos el tema, los dos ejemplos y completaríamos la tarea con esto. Les estaría mandando tarea hoy y luego les estaría mandando tarea el viernes, que en realidad estamos a unas 2, máximo 3 tareas de ya ir cerrando el ciclo. Los que les abrumaría todo el trabajo que habría que hacer en estas últimas 3 semanas, lo podrían extender para quedarnos como una especie de contingencia, como les decía, hasta agosto, por ahí 1 o 2 semanas y cerramos ya el ciclo. La idea es ya
ir completando todo esto y ya ir retomando o ver qué mismo va a pasar con nuestras vidas. Bueno, vamos a estudiar cómo se plantea este concepto del trabajo desde el punto de vista de las integrales. Pero si ustedes se fijan, lo que nosotros estamos haciendo son extensiones de los conceptos de área y volúmenes, más específicamente de áreas. Me van a decir a ver cómo es. Estamos manejando conceptos de masa. Llegado a la conclusión que la masa es igual a la densidad, pues la integral entre A y B de f de x de x. Ya algunas veces usé esto. Si ustedes se fijan, la masa se distingue del área por la densidad, que ya vimos que la densidad de área no es más que la masa, ¿no es cierto?, dividido por el área. Entonces, estos conceptos de área son recurrentes. Y el mismo momento, si ustedes se fijan, acá lo que le hace diferente a esto de un área es la X. Aquí lo que le hace diferente a esto de un área es la función seno por la que multipliqué. Pero como les digo, si ustedes tienen la estrategia de poner primero la masa, escribir luego los momentos es fácil. Entonces, también vienen de área. Los planteamientos que se hacen, en realidad están ya relacionados con estas particiones que ya sabemos. Por ejemplo, nosotros decimos velocidad. ¿A qué es igual a velocidad? Velocidad, decimos, es la posición dividida para el tiempo. Ahora quedaría la pregunta, ¿y cuánto vale la posición? La posición es la velocidad multiplicada por el tiempo. Pero en cálculo integral nosotros ya no estamos haciendo eso, sino estamos conceptualizando. Esto de aquí vendría a representar también un área desde el punto de vista del cálculo integral. Entonces van a decir, a ver, ¿cómo así? Lo que pasa es que la velocidad es una función que depende del tiempo. Si la velocidad es una función que depende del tiempo, esto es t y esto es b, entonces la velocidad, supongamos que es constante, sería algo así. Desde que el tiempo es, qué sé yo, t1 hasta que el tiempo es t2, si ustedes proyectan, esta es la b de x. La posición va a ser igual a la integral de la b de x, ¿no es cierto? A ver, la b de x, la b de t, ¿no? Porque es tiempo. ¿Sí? La b de t entre t1, de t obviamente, entre t1 y t2. Esto, si ustedes se fijan, sigue siendo un área. El área bajo esta curva me da la posición en cualquier momento. Posición 1, posición 2. Y así, en realidad estamos volviendo a conceptos de área, pero que nosotros le reconceptualizamos y ya extendemos, por ejemplo, a centros de masa. Entonces, el que sabe hacer áreas, en realidad ya sabe hacer todas estas aplicaciones y va a pasar lo mismo para el trabajo. Veamos si es cierto. ¿Qué decimos que es el trabajo? El trabajo decimos que es igual a fuerza, es distancia. Pero este concepto básico de física ahora ya tiene que reconceptualizarse desde el punto de vista del cálculo integral, porque el trabajo en realidad no es para una fuerza que es constante, porque la fuerza puede ser variable. El hecho de que la fuerza sea constante es una circunstancia muy particular. El trabajo sería una fuerza que depende de una variable, y generalmente esa variable es la posición. Pero esa posición va desde una posición 1 hasta una posición 2. Entonces es una integral. Y esa posición varía, ¿no? Así como varía la X, desde una X1 hasta una X2. O desde una A hasta una B.
En otras palabras, el trabajo vuelve a ser el concepto de área. Es decir, si el trabajo es fuerza que depende de una variable X, esa fuerza puede ser variable. Es decir, esta sería una F de X. Voy a poner ya mayúscula para que se vea que es una fuerza, no una función cualquiera. Es una fuerza que depende de la posición. Yo quiero mover algo que va desde un punto A hasta un punto B. Estoy trasladando algo. Hago la partición. Quiero saber cuál es el trabajo que me tomaría mover ese objeto desde aquí hasta acá. Entonces, moverlo desde aquí hasta acá sería X sub i menos 1 y hasta acá sería X sub i. La distancia que voy a trasladarle es un delta X sub i. Y la fuerza que voy a hacer, ¿no?, sería una F de psi sub i. Por lo tanto, el trabajo sub i que yo hago para mover el objeto desde aquí hasta acá, movido por esta fuerza, va a ser F de psi sub i delta X sub i. El trabajo que voy a hacer, si es que quisiera moverle de tanto en tanto, ¿no?, tendré que sumar el número de veces que haga la partición, sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la F de psi sub i. El trabajo exacto sería el límite, porque voy a hacer que estos cuantos de fuerza que voy a hacer sean muy pequeños, solo que la suma de todos me da la fuerza total, es decir, la partición delta tendiendo a 0 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de la F de psi sub i delta X. Y finalmente, el trabajo, ahora sí ya justificaría lo que presumía, sería la integral desde A hasta B de la F de X. Voy a hacer aquí mismo un ejemplo explicativo, obviamente, ¿no? Voy a suponer que este es el eje Y, este es el eje X, y que aquí voy a tener un resorte. Un ejemplo típico de fuerza variable, ¿no? Y le voy a alar hacia la derecha como una fuerza. La fuerza que yo tengo que hacer para alar el resorte no es la misma siempre. Porque si bien es cierto, hago poca fuerza al inicio, a medida que más lo extiendo, hago más fuerza. Y además, esa fuerza no depende solamente del hecho de que se extienda el resorte, sino del material que tiene el resorte. El material del que está hecho el resorte va a depender que yo haga más o menos fuerza. Porque si el alambre es más duro, tengo que hacer más fuerza. Si el alambre es más suave, tendré que hacer menos. Entonces, esta fuerza va a depender del material, pero también de la distancia. Entonces, le quiero mover desde esta posición A, el resorte, hasta una posición B. Chicos, espérenme un segundo, solo contesto una llamada, ¿no? A ver, les decía que desde una posición A hasta una posición B voy a estirar el resorte. ¿Cuál es la fuerza que yo tendría que hacer para mover el resorte? A ver, podría plantear directo, ¿no? Pero vamos desde el inicio. Si yo quiero saber cuánto vale la constante de elasticidad del resorte, esa constante de elasticidad del resorte se obtiene dividiendo la fuerza que se hace para la distancia que se estira el resorte. ¿No es cierto? Entonces, a más fuerza, más distancia. Pongo varios valores, determino la constante K del resorte. Después de que he determinado la constante K del resorte, esto se vuelve la fuerza que hay que hacer para estirar el resorte, es la constante K, el material del que está hecho, por la distancia que se quiere estirar. Esa sería
esta vendría a ser la f de x. La f de x sería igual a k por x. Si yo ya tengo la fuerza, ya tengo la fórmula. La f de x es k por x de x, es decir, el trabajo que hay que hacer para estirar un resorte desde una posición A, que puede ser 0, ¿no? Desde que el resorte está sin estirarse. Pero también se puede suponer que el resorte ya está estirado un poco, y se quiere estirar desde una posición A hasta una B, es decir, en general funciona desde A hasta B, aunque A sea 0. De la f de x, pero la f de x ha sido k por x, multiplicado por dx. Por lo tanto, podría escribir de una vez una fórmula para el trabajo que se hace con un resorte. El trabajo que se hace con un resorte sería la k que sale, la integral de k de x, que sería x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entre a y b. El trabajo que se hace con un resorte depende de la constante de elasticidad del resorte por b al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2. Es decir, b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. Voy a poner una suma. Y esta sería ya la solución para cualquier problema del trabajo que se hace con un resorte al estirar. Si es que no se trata de estirar el resorte, sino de comprimirle, ¿no es cierto? Lo que se estaría es haciendo un trabajo negativo, porque luego se recibiría ese trabajo de parte del resorte. El resorte estiraría el objeto, impulsaría el objeto para volver a su posición original. Entonces allí sería, ¿no es cierto? El trabajo sería más bien de tipo negativo. Y así se podrían hacer los planteamientos para lo que son los resortes. Pero el trabajo va mucho más allá que un ejemplo de muy específico de elongar resortes. Por ejemplo, está bien, pero en general, ¿no? Hay que interpretar esta expresión, que el trabajo es la integral desde A hasta B de una fuerza en la que la variable es X multiplicado por dx. Entonces, no voy a interpretar siempre que X es la X que conocemos, porque va a depender, hace un momento ya vieron, la X termina siendo la elongación de un resorte, y no la distancia que generalmente uno interpreta como que arrastra un objeto. Pero bueno, hay similitud. Pero la X en realidad puede ser cualquier variable, con tal que la fuerza dependa de esa variable y voy a obtener la fuerza total por esa variable, perfecto. Entonces la X le comprendo así. Pero lo que les pido es que ya salgan un poco de ese concepto de que la X es una distancia. Por ejemplo, piensen en el siguiente planteamiento. Ustedes tienen un recipiente de agua de forma cónica y quieren saber el trabajo que hace una bomba de agua para sacar el agua de un recipiente. Le pongo en forma de cono porque es un poquito más productiva la explicación, porque si le pongo en forma de cilindro, que es lo más común, la explicación se hace un poco más fácil y luego no se ven las implicaciones que tiene los objetos que son más difíciles. Entonces, por eso pongo directamente un cono. Supongan entonces que aquí tienen una base y aquí está una bomba de agua y quieren bombear agua a la parte alta, cuando el agua en realidad está acá y tienen que colocar la bomba y una manguera para sacarla. La manguera, ¿a dónde le van a poner? La manguera le van a poner de preferencia en la parte más baja, porque lo que va bajando es el nivel del agua y se eleva todito el agua y se va hacia la parte de arriba. Esta bomba está haciendo un trabajo, pero la bomba está estática. Entonces a eso me refiero, que cuando
hablamos ya del concepto de X para hacer un trabajo, no se basen en el hecho de la distancia tal como la conocemos, ¿no? Sino de más bien ya ampliar un poco ese concepto y repensarle respecto de qué mismo termina representando una variable. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invertir, ¿no?, la orientación de los ejes coordenados. Voy a suponer que esta es la X y esta es la Y. Es decir, cogí los ejes y les giré 90 grados. La X que era acá, pasó acá, y la Y que era acá, pasó acá. He girado el eje coordenado 90 grados. Es decir, si lo quisieran seguir viendo como lo veíamos antes, así no tendría dificultad en interpretarse esta como una X y esta como una Y. Pero en realidad el problema está así. Y vamos a verle de alguna forma girando para determinar cuál sería realmente la interpretación correcta que yo debería dar al trabajo que se está realizando para sacar esta agua de aquí. A ver, trabajo, ¿no? Fuerza. A ver, si yo tengo un objeto, ese objeto, ¿qué peso tiene? ¿O qué fuerza hace el objeto cuando está suspendido en el aire? Esfero, por ejemplo. Para yo sostenerlo en el aire necesito hacer una fuerza. Aquí es igual esa fuerza. La fuerza es igual al peso. ¿Y aquí es igual el peso? A la masa del objeto, en este caso el esfero, por la gravedad del objeto. Entonces, para subir el agua, yo necesito equilibrar el peso del agua. Si yo equilibro el peso del agua, pues ya puedo trasladar este objeto una distancia cualquiera. Entonces, si ustedes se fijan, la f de x, esta, termina siendo una g, que es una constante, multiplicado por una masa. Y entonces que tengo masa, ya me voy a pensar que la f no es tal, sino que es una f sub i. ¿A qué será igual a f sub i? A la gravedad, que es una constante, por la masa sub i. ¿Y la masa sub i de dónde va a salir? De la partición que yo haga a esta cantidad de agua, que es mucha agua, ¿no?, que podría estar lleno también. Le pongo aquí para que sea un poco más general la explicación. Pero lo que en realidad, esta masa en realidad va a salir de una partición que yo pueda hacer aquí. Como este es de x, entonces yo voy a hacer una partición para que este sea un x sub i menos 1 y este sea un x sub i. De esa forma puedo hacer la partición para que llegue justo aquí, ¿no? Exagero un poquito. Y yo poderme quedar con una plaquita que luego puedo girar en torno al eje X. Este obviamente será así sub i. Y esta altura, ¿no?, si es que esto termina siendo una función, una f de x, que evidentemente no es esta, porque esta es la fuerza, esta es la función de la pared del recipiente. Es decir, una f de x de la forma que tiene la pared, que en este caso es una generatriz, una línea recta en el plano. Siendo esta entonces la f de x, yo tendría aquí una f de psi sub i por la partición. Ustedes me dirán, a ver, pero la masa aquí ya no es el área. La masa iba muy bien con el área cuando estaba resolviendo estas cosas. ¿Por qué? Porque era todo en el plano. Pero ahora es en el espacio.
Entonces yo la masa no voy a poder averiguar por placa. Yo la masa voy a poder averiguar por volumen. Es decir, cojo esta plaquita y le hago girar en torno al eje. Y lo que termino obteniendo es un disco de agua. Está aquí. Este disco de agua, ¿no?, que está contenido en este recipiente, tiene un volumen. Entonces lo que me tocaría es relacionar la masa con el volumen sub I, para luego la masa relacionarla con la fuerza. Es decir, de la fuerza pasé a la masa y de la masa estoy pasando al volumen. Y eso sí puedo hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense, la densidad de área era igual a masa sobre área. La densidad de volumen, que no ponemos densidad de volumen, porque la densidad es de volumen, es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. Por lo tanto, volumen es igual, ¿no es cierto? El volumen es igual. La masa es igual a la densidad por. Entonces, si yo calculo el volumen sub I, ¿no es cierto?, tendré que la masa sub I es igual a densidad por volumen sub I. Y ahora sí ya puedo calcular el volumen sub I. ¿A qué es igual el volumen sub I de este disco que gira en torno al eje? ¿A qué problema volvemos? A problemas de volúmenes que ya resolvimos. ¿Se acuerdan? Método de los discos. Y el método de los discos decía que eso era igual a pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado no va a ser más que la función si sub I al cuadrado multiplicado por la altura. Pero la altura es esta altura, que es la diferencia de x sub I menos x sub I menos 1, es decir, delta x sub I. Como no me interesa volumen sub I, sino masa sub I, la masa sub I va a ser igual a densidad por pi por f de psi sub I al cuadrado delta x sub I. Pues ahora sí voy a la f sub I. ¿A qué va a ser igual a f sub I? A gravedad por densidad por pi, y hay tres constantes, por f de psi sub I, donde f no es f, ¿no? F es la pared al cuadrado por delta x. Ahora la pregunta, ¿de dónde a dónde voy a llevar el agua? Supongamos que quiero solamente subir este disco chiquito de agua. ¿Qué tengo que hacer? Meterle en la manguerita, ¿no? Me daría igual que la manguera absorba en la base o que absorba aquí, igual sí le va a poder chupar a este pedacito a este disco pequeño de agua. Si la manguera está aquí, esta le succiona, le lleva hacia arriba. ¿Qué distancia le está trasladando? La distancia que le está trasladando es aquella que estrictamente se requiere para que el agua suba o ascienda desde aquí hasta la parte alta. ¿Se ven? O sea, la bomba tiene que hacer la misma fuerza para llevarle de aquí hasta acá, que de aquí hasta acá, o que si la manguera siguiera y estuviera por acá. ¿Por qué? Porque una vez que está hecha la fuerza hasta aquí, ya está el agua arriba. Ya no es necesario hacer más trabajo. El agua aquí ya se puede desparramar o por gravedad ya puede llegar a otro sitio. El trabajo es para hacer desde aquí hasta acá. La pregunta es, ¿cuál es la distancia desde aquí hasta acá? La distancia desde aquí hasta acá, si ustedes se fijan, y esto es y esto es x. La distancia de aquí hasta acá está dada por este valor que es psi sub I. Esa es la distancia. Psi sub I. Si la distancia es psi sub I, entonces tendré que trasladar el agua, ¿no?
esta longitud. Y eso ya va a tener influencia en el trabajo, porque yo no estoy queriendo hallar la fuerza, estoy queriendo hallar el trabajo. Entonces, la fuerza multiplicado por la distancia va a ser efectivamente el trabajo. Entonces, ¿cuál sería el trabajo sub I? El trabajo sub I para poder trasladar todo esto sería gravedad, densidad, por pi, por fuerza, ¿no? Por la fuerza que hay que hacer para levantar esto, que sería el equilibrar el peso, ¿no es cierto? Equilibrar este peso, que sería coger este disco, este volumen, y moverle una distancia igual a C sub I, punto, punto a punto, desde el inicio hasta el final. Entonces, fíjense cómo desde aquí fui desglosando todo para llegar a un problema de volúmenes. De allí de nuevo volver a masa, de nuevo volver a fuerza y terminar en el trabajo. El trabajo sería entonces la gravedad por la densidad por pi, por la sumatoria desde igual a 1 hasta n, de, este le puedo poner antes, ¿no? Si sub i, pues f de si sub i al cuadrado por delta x. Entonces, el trabajo será igual, ya sabiendo que la partición en el límite, etcétera, ¿no? Gravedad, pues densidad, pues pi, por la integral. Desde el inicio hasta el final, a ver, ¿desde dónde hasta dónde voy a hacer la fuerza? La fuerza voy a hacer desde la longitud que tengo que cubrir, ¿no es cierto? La distancia más bien sería que yo tengo que cubrir para vaciar esta agua. Si ustedes se fijan, aquí como no hay agua, no tengo que hacer ninguna fuerza. La fuerza tengo que hacer desde que hay agua, es decir, desde este punto, le voy a denominar A, hasta este punto, que le voy a denominar B. El trabajo solamente va desde A hasta B, de todo esto, ¿no es cierto? Sería de X por f de X al cuadrado por delta X. Por D. El trabajo para poder llevar, por ejemplo, agua de un recipiente, ¿no? Que está del cual es necesario succionar, digamos, líquido hacia afuera, pero no necesariamente tendría que ser líquido y no necesariamente tendría que ser constante, ¿no? El agua o la cantidad de agua que está aquí, es decir, este espejo de agua puede estar más arriba, ya va a depender del valor A, porque si por ejemplo el agua estuviera lleno, el valor de A va a ser 0, es decir, sería desde 0 hasta B. Si es que esto estuviera lleno, sería todo líquido. ¿Sí ven? Esto ya es absolutamente general para poder obtener el trabajo de un recipiente. Y si es que ya no es un cono, pues lo que cambiaría es la función. Pues, veamos un poquito eso de la función. ¿Cómo estamos interpretando lo de la función? La función es la pared. Si la función es la pared, ¿no? Entonces, este punto y este punto tendría que verle, es que esto es X y esto es Y, es decir, le enderezo esto, ¿cierto? Lo que tendría es un triángulo. Y si estoy diciendo que llego hasta B, entonces este punto sería el punto B0, ¿no? Y si es que estoy diciendo, por ejemplo, que esto es A, digamos que solamente llega hasta aquí, este sería el punto A, ¿no es cierto? 0. Entonces, ¿qué necesitaría? Necesitaría, para poder hallar f de x, necesitaría esta altura. O bien, el radio del cono, ¿cierto?
Esos datos serían necesarios para hallar f de x. Supongamos que este punto de aquí es el punto, si es que esto es A, ya sé, una altura cualquiera, C. Entonces con eso ya puedo hallar f de x. Porque si este es el punto 2 y este es el punto 1, entonces sería C menos 0 sobre A menos B igual a Y menos 0 sobre X menos B. Ya tendría la Y que sería igual a C sobre A menos B que multiplica a X menos B. Ya tengo la f de X. Tengo que elevarlo al cuadrado. Para ir completando, para que le puedan analizar, revisen el video, revisen la materia, vayan preparando sus ejercicios de este resultado, que por cierto les voy ya a armar dentro de la plataforma con los videos respectivos, incluido, para que ya le vayan viendo. Esta tarea solamente tendría 2 ejercicios. El primero que ya les mostré. Y el segundo sería el siguiente. El mismo planteamiento de acá arriba, pero un poquitín más fácil. Generalmente, los pozos de agua son cilindros. Y supongamos que ponemos una bomba aquí. Que hay que llevar agua hasta esta bomba. Y el pozo no está lleno hasta arriba, sino en cualquier posición intermedia. Entonces allí pueden hacer la misma estrategia. También funcionaría si es que a este le hicieran Y y trabajarían con los gamas. Pero, bueno, les dejo el planteamiento como lo hicimos para que les sirva de referencia. Entonces, si es que este cilindro tiene, supongamos, la profundidad de este pozo, supongamos que es de 5 metros. ¿No? Pero el agua, solamente el agua, tiene 3 metros. La pregunta sería, ¿cuál es el trabajo que necesita hacer una bomba de agua para sacar el líquido del recipiente? Bueno, pondría pozo, ¿no? Es decir, si yo coloco aquí una manguera y quiero sacar toda esta agua acá, ¿qué trabajo tengo que hacer? Ese sería el planteamiento. Habiendo visto esto de aquí, de acá sería mucho más fácil porque tengo que hacer una partición en la que el disco no va a sufrir esta alteración de la función por la forma, sino que va a ser el mismo disco en todos los casos. Se simplifica el procedimiento, pero igual el problema es sacar todo el agua. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Hagámosle hasta allí, para poder ir ya pensando en que nos falta una aplicación que es la presión de un líquido. Es decir, por integrales podemos saber, por ejemplo, cuál es la presión que este líquido ejerce sobre la base, por ejemplo. Y así, aplicaciones de este tipo, y váyanse viendo ejercicios más o menos de este tipo, más longitudes de curvas, más centros de masa, más lo de presiones, para que entre todos logren hacer 15 ejercicios, más de estas tareas. ¿Qué les pareció? ¿Está difícil o fácil? ¿Están dormidos? A ver, Belén, ¿a qué se refiere con pregunta 1? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, alguien me quiere hacer una pregunta, pero no le comprendo. Me dice que si puedo repetir la pregunta 1. ¿Cuál es el ejercicio 1, profe? Ah.
Ya, entonces esta sería el ejercicio 2 de la tarea. Bueno, tal vez de repente alguien no llegó a tiempo, no vio esta parte. Pues les decía que en esta clase vamos a mandar tarea porque queremos acabar ya lo antes posible la asignatura. Entonces, les dejé esta tarea, que ya les dije la 2, pero esta era la 1. Entonces, en la 1 en realidad ya les hice el planteamiento. Ya explicamos cómo es, como en todo caso van a tener el video, pues ya van a ver cómo se plantea, pero en realidad no está desarrollado, solo está planteado. Entonces, la tarea 1 es desarrollar este planteamiento, sabiendo que las funciones f y g ya están determinadas. Por lo tanto, lo que van a terminar encontrando es un valor para x y un valor para y, que dependen o que van a depender de A, B y C. Y A, B y C terminan siendo los vértices de un triángulo, cualquiera. Por lo tanto, lo que estarían hallando es la fórmula para hallar el centro de masa de cualquier triángulo. Entonces, ese sería el planteamiento 1, ¿no? Desarrollar. Y el 2, ¿cuál es el trabajo para bombear 3 metros de agua sabiendo que el pozo tiene 5 metros? Desde aquí se quiere sacar esta agua, es agua, ¿no? Porque si fuera aceite ya sería otro el trabajo, si fuera gasolina. Es agua y se necesita sacar. Entonces, gravedad saben, densidad del agua saben y conocen. Lo que necesitaríamos es hacer el planteamiento para sacar esta agua de aquí. Eso sería. ¿Estamos claros lo que hay que hacer, chicos? Verán, para este resultado tienen que ser 15 ejercicios variaditos de las aplicaciones que estamos viendo. Para el resultado 6, igual. El resultado 7, no vamos a necesitar hacer ni ejercicios, ni ficha, ni nada. Allí solamente les explico la clase y estudiamos ya para el examen, para poder salir a tiempo. Sabiendo que nos falta una clase para terminar este resultado, nos estaría quedando solamente un resultado más que estamos acabando entre esta semana y la próxima. Y ya vamos cerrando, ¿ya? Vayan preparándole así. Estamos a ver, esta sería penúltima semana, la próxima sería la última semana, y de allí la siguiente sería ya solo de evaluaciones, de entregar todo. Así que estamos a 3 semanas de terminar. ¿Estamos? Ya, profe. Ya, chicos. Entonces, no se descuiden de adelantar lo que está pendiente. Muchas gracias y que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Ya, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Ya.